El aire está cargado de gritos y acero. Entre el caos, una figura gigantesca avanza, con el torso desnudo, los ojos encendidos y el escudo sujeto entre los dientes. Las flechas atraviesan su piel, pero no se detiene. Los enemigos retroceden horrorizados. ¿Quién o qué era esa criatura? ¿Un vikingo sin miedo, bendecido por Odín, o un hombre roto, consumido por el trauma y la locura? Pocos personajes de la era vikinga capturan nuestra imaginación como el berserker. Estos guerreros legendarios se han vuelto sinónimo de una furia incontrolable, una fuerza sobrehumana y un aterrador desprecio por la seguridad personal. En la cultura popular, aparecen como los guerreros vikingos definitivos, hombres capaces de transformarse en algo más allá de lo humano, inmunes al dolor y al miedo. Pero detrás de los mitos y las leyendas se esconde una verdad más compleja. ¿Fueron los berserkers realmente guerreros inspirados por los dioses nórdicos, bendecidos por Odín con habilidades sobrenaturales? ¿O fueron hombres traumatizados por los horrores de la guerra en la Edad Oscura, cuya aparente valentía escondía un profundo daño psicológico? Y quizás lo más intrigante, ¿podrían haber sido ambas cosas? Esta exploración nos lleva al corazón de la niebla histórica, donde los hechos y la ficción se confunden. Examinaremos los relatos literarios que moldearon nuestra comprensión de los berserkers, las escasas pruebas arqueológicas de su existencia y las teorías psicológicas que podrían explicar su legendario comportamiento. A lo largo del camino, consideraremos cómo la comprensión moderna del trauma de combate podría arrojar luz sobre uno de los arquetipos guerreros más perdurables de la historia. El cuerpo del guerrero tiembla, no de miedo, sino de algo primitivo, eléctrico. Sus compañeros retroceden mientras la espuma se acumula en las comisuras de su boca. Un gruñido bajo surge de su pecho, no el sonido de un hombre, sino de algo salvaje. La transformación ha comenzado. ¿Es posesión divina o la mente fracturándose bajo presión? La palabra berserk ha entrado en nuestro vocabulario moderno como sinónimo de comportamiento salvaje e incontrolado, pero sus orígenes se encuentran en el antiguo idioma y cultura nórdica. El término berserker, plural berserkir, probablemente proviene de la combinación de ber, oso, y serker, camisa o túnica, sugiriendo camisa de oso o guerreros con piel de oso. Algunos eruditos proponen que ber podría significar desnudo, refiriéndose a guerreros que luchaban sin armadura. Nuestras principales fuentes sobre los berserkers provienen de la literatura islandesa medieval, especialmente las sagas escritas entre los siglos XIII y XIV, aunque describen eventos que supuestamente ocurrieron siglos antes. Estos relatos ofrecen una imagen vívida, aunque a veces contradictoria, del comportamiento y las habilidades de los berserkers. En la Ynglinga saga, parte de la Heimskringla de Snorri Sturluson, alrededor de 1230 d.C., encontramos quizás la descripción más famosa. Los hombres de Odín iban sin cota de malla y estaban tan furiosos como perros o lobos. Mordían sus escudos y eran tan fuertes como osos o toros. Mataban hombres, pero ni el fuego ni el hierro podían herirlos. Esto se llama furia berserker. La Eyrbyggja saga describe a los berserkers como hombres que iban sin armadura y actuaban como perros o lobos rabiosos, aullando como animales salvajes. En la Egil saga aprendemos que la furia, berserker, berserksgangr, otorgaba a los guerreros una fuerza sobrehumana y los hacía inmunes al fuego y las armas. Estos relatos comparten varios elementos consistentes que forman nuestra imagen clásica de la transformación berserker. Cambio visible antes de la batalla, temblores, estremecimientos, espuma en la boca, asociación animal, vinculados a osos y lobos, a menudo cubiertos con sus pieles y adoptando rasgos animales. Invulnerabilidad, supuestamente inmunes al fuego y al hierro, continuaban luchando pese a heridas mortales. Fuerza sobrehumana, mostraban una potencia física fuera del alcance humano. Pérdida de control humano, mordían escudos, aullaban, luchaban sin temor ni sentido de autopreservación. Debilidad posterior, tras el frenesí, caían en agotamiento durante días.
En las sagas, los berserkers aparecen en distintos roles, a veces como guerreros de élite al servicio de un rey, como los de Harald Fairhair, otras veces como villanos violentos que retaban a duelo y robaban tierras y mujeres. En la Vansdela saga, por ejemplo, un berserker llamado Thorir exige casarse con la hija de un granjero. Cuando el héroe Thorolf lo enfrenta, Thorir comienza a aullar y a morder su escudo antes de ser engañado y asesinado. Estas descripciones literarias plantean preguntas fascinantes. ¿Los berserkers se transformaban realmente por inspiración divina? ¿O estas descripciones eran metáforas de un estado psicológico extremo? Y si realmente existieron, ¿qué podría explicar su comportamiento extraordinario en el campo de batalla? Un arqueólogo solitario limpia con cuidado un amuleto dorado, una diminuta figura contorsionada en un grito silencioso. ¿Es este un berserker inmortalizado en metal o simplemente otro guerrero del panteón nórdico? La verdad frustrante sobre los berserkers es que, aunque su leyenda es inmensa, sus huellas físicas son casi inexistentes, como pisadas borradas por las olas del tiempo. Si los berserkers fueron tan prominentes como dicen las sagas, esperaríamos más evidencia arqueológica. Sin embargo, el registro material es escaso y ambiguo. Entre las piezas más intrigantes están los llamados amuletos o figurillas berserker. Las placas de Torslunda, Suecia, siglo VI después de Cristo, muestran figuras con cascos y guerreros cubiertos con pieles de animales. Una placa muestra a un guerrero con piel de lobo junto a otro con casco con cuernos, posiblemente Odín. Imágenes similares aparecen en los cascos de la era de Vendel en Suecia y en el casco de Sutton Hoo en Inglaterra. Estas representaciones, aunque fascinantes, son anteriores a la era vikinga, que comienza en 793 después de Cristo, y podrían reflejar rituales religiosos, no necesariamente berserkers históricos. Otro hallazgo relevante son las piezas de ajedrez de Lewis, siglo XII, Escocia. Una de ellas, la torre, muestra a un guerrero mordiendo su escudo, recordando a los berserkers descritos en las sagas. También está la figura del guerrero oso de Birka, Suecia, una pequeña escultura de bronce que podría representar a un guerrero con piel de oso, aunque su interpretación es debatida. Algunas piedras pictóricas de Gotland muestran guerreros disfrazados de animales, aunque probablemente representen escenas mitológicas. La dificultad aumenta cuando se busca evidencia física del comportamiento berserker. Si luchaban sin armadura, sus restos serían indistinguibles de los de otros guerreros. Algunos arqueólogos sugieren que ciertas tumbas con esqueletos cubiertos de heridas cicatrizadas podrían pertenecer a berserkers, pero esto es puramente especulativo. El arqueólogo Neil Price, especialista en guerra vikinga, señala: los berserkers y los Ulfhetnar, guerreros lobo, aparecen con frecuencia en las fuentes escritas, pero son muy difíciles de identificar arqueológicamente. Podemos ver a los guerreros y su equipo, pero los atributos especiales de estos luchadores dejan pocas huellas en el suelo. Esta falta de pruebas definitivas ha llevado a algunos estudiosos a pensar que los berserkers fueron, sobre todo, construcciones literarias, exageraciones o invenciones de escritores de sagas que trabajaban siglos después de los hechos. Otros creen que sí existieron, pero que su condición especial era psicológica y ritual, no material, por lo que dejaron pocas huellas. La brecha temporal entre la era vikinga, 793-1066 después de Cristo, y la redacción de las sagas, siglos XIII-XIV, complica aún más el debate. Para entonces, el cristianismo había sustituido al paganismo nórdico, y los autores describían prácticas que nunca habían presenciado, basándose en la tradición oral y la poesía antigua. Sin embargo, la persistencia de la imagen del berserker y su coherencia con tradiciones guerreras indoeuropeas sugieren que podría haber un núcleo histórico detrás del mito. Como argumenta el arqueólogo Lech Gardella, aunque las sagas exageren, probablemente se inspiraron en prácticas y creencias reales. La evidencia arqueológica, aunque ambigua,
confirma ciertos elementos de la cultura guerrera nórdica. La importancia del simbolismo animal, la existencia de guerreros de élite y la conexión entre ritual y batalla. Si todo esto dio lugar a los berserkers de la literatura, sigue siendo un misterio que ni siquiera la arqueología puede resolver del todo. Una figura de un solo ojo se sienta en la sombra, con cuervos sobre los hombros. A su alrededor, guerreros espectrales levantan cuernos de hidromiel en los salones brillantes de Valhalla. Pero los dones del Padre de todos siempre tienen un precio. Transformó la bendición de Odín a los hombres en guerreros imparables, o los consumió desde dentro, ardiendo como velas encendidas por ambos extremos. Para comprender completamente a los berserkers, debemos situarlos dentro del contexto de la religión y la cosmología nórdica. Su conexión con Odín, el principal de los dioses Esir, es fundamental para su identidad mitológica y ofrece una clave para entender cómo los vikingos podían interpretar este fenómeno. Odín, también conocido como Woden, Wotan u Odín, era una deidad compleja asociada con la sabiduría, la poesía, la muerte, la magia y la guerra. A diferencia de Thor, quien representaba los aspectos más directos del combate, Odín encarnaba las dimensiones más misteriosas, extáticas y aterradoras de la guerra. Su nombre deriva de Odar, que significa furia, excitación o inspiración, un frenesí divino que podía manifestarse como genio poético o locura en batalla. En la mitología, Odín se sacrificó a sí mismo, colgando durante 9 días del Yggdrasil, el árbol del mundo, para adquirir el conocimiento de las runas. Este autosacrificio ejemplifica su asociación con la trascendencia de los límites normales a través del sufrimiento. Como psicopompo que guiaba a los guerreros caídos hacia el Valhalla, tenía dominio sobre la muerte y el más allá, especialmente para aquellos que morían violentamente en batalla. Existen varias evidencias que vinculan específicamente a los berserkers con la adoración a Odín. En la saga de Enga, Snorri Sturluson afirma explícitamente que los berserkers eran hombres de Odín que luchaban sin armadura. Las asociaciones animales de los berserkers, osos y lobos, se conectan con los propios compañeros animales de Odín. Él estaba acompañado por lobos llamados Keri y Freki, el voraz y el glotón, y cuervos llamados Hugin y Munin. Pensamiento y memoria. Odín era conocido por muchos nombres, incluyendo Berserker Jagud, dios de los berserkers, y Heran, líder de ejércitos. El concepto de posesión divina estaba bien establecido en la cultura nórdica. Los dioses podían entrar en sus devotos humanos, otorgándoles habilidades extraordinarias, mientras reemplazaban temporalmente su conciencia normal. Para los berserkers, esta locura divina se entendía no como enfermedad mental, sino como un estado sagrado, un regalo terrible de Odín que los marcaba como especiales. El poema escáldico del siglo IX, Haraldi describe a los berserkers como Ulfhednar, los de los abrigos de lobo, que clavaban sus lanzas en la batalla, conectándolos explícitamente con Odín. Los berserkers bramaban al iniciar la batalla. Los abrigos de lobo aullaban y agitaban sus armas. Esto sugiere una performance ritualizada de identidad animal, que tenía un profundo significado religioso. La aparente inmunidad al dolor y las heridas de los berserkers se entendía dentro de este marco religioso. Más que un fenómeno físico, representaba el espíritu guerrero dejando temporalmente el plano mortal, convirtiéndose en Odín, trascendiendo las limitaciones físicas. El agotamiento posterior a la furia de batalla podría interpretarse como la partida del dios del cuerpo del guerrero, dejándolo exhausto. Esta dimensión religiosa ayuda a explicar por qué los berserkers eran tanto temidos como respetados en la sociedad nórdica. Como canales del poder divino, eran sagrados de manera que los guerreros ordinarios no eran. Sin embargo, esta misma conexión los hacía peligrosos e impredecibles, como el dios al que servían. Terry Gonell, profesor de folclorística en la Universidad de Islandia,
sugiere que los berserkers podrían haber formado parte de un culto iniciático de guerreros dedicado a Odín. Similar a otras sociedades guerreras masculinas indoeuropeas, estos cultos a menudo implicaban transformaciones ritualizadas, a veces mediante el uso de disfraces animales para acceder al poder sobrenatural. La comprensión religiosa de los berserkers comenzó a cambiar con la cristianización de Escandinavia. A medida que el paganismo nórdico dio paso al cristianismo entre los siglos X y XII, la explicación divina para el comportamiento de los berserkers fue gradualmente reemplazada por interpretaciones más negativas. Lo que alguna vez se vio como posesión divina, se convirtió en influencia demoníaca o simple locura. Para cuando las sagas fueron escritas en la Islandia cristiana, los berserkers eran cada vez más retratados como figuras antisociales, en lugar de guerreros honrados. Esta transformación refleja el cambio del panorama religioso y recuerda que nuestras fuentes escritas ven a los berserkers a través de un lente ya influenciado por la moral cristiana. Sí, los berserkers realmente se creían poseídos por Odín o si esto era un marco cultural que ayudaba a explicar y canalizar estados psicológicos intensos, sigue siendo una pregunta abierta. Lo que está claro es que la dimensión religiosa del comportamiento berserker no puede separarse de sus aspectos psicológicos y sociales. Todos estaban entrelazados en la comprensión nórdica de estos guerreros extraordinarios. Dos guerreros se sientan en silencio junto a un hogar humeante. Uno, un veterano curtido, mira las llamas sobresaltándose con cada crujido. El hombre más joven lo observa, preocupado. Ayer en la batalla eras un hombre distinto, dice finalmente. No podía alcanzarte. El guerrero mayor no levanta la vista. No estaba allí, susurra. Estaba de vuelta en la muralla de escudos en Ashdown, viendo caer a mis hermanos. ¿Podría la legendaria furia de los berserkers ser un intento desesperado de la mente por sobrevivir a lo insuperable? La comprensión moderna del trauma psicológico ofrece perspectivas nuevas y convincentes sobre el comportamiento berserker. Aunque debemos ser cautelosos al diagnosticar retroactivamente a figuras históricas con conceptos psicológicos contemporáneos, los paralelos entre el comportamiento berserker y lo que ahora reconocemos como trauma de combate son llamativos y merecen exploración. El trastorno de estrés postraumático, TPT, se reconoció formalmente como diagnóstico en no. 80. Pero el impacto psicológico de la guerra se ha documentado a lo largo de la historia. Desde los 1900 soldados del ejército de la Unión en la Guerra Civil estadounidense, hasta el shock de trincheras en la Primera Guerra Mundial y la fatiga de combate en la Segunda Guerra Mundial, los síntomas han permanecido notablemente consistentes a través de culturas y épocas. Los síntomas centrales del TPT relacionado con el combate incluyen hiperalerta, alerta excesiva, respuesta exagerada al sobresalto y dificultad para relajarse, recuerdos intrusivos, flashbacks y pesadillas sobre eventos traumáticos, irritación y adormecimiento emocional, alteraciones negativas en la cognición y el estado de ánimo, incluyendo creencias distorsionadas sobre uno mismo o los demás, disociación y sensación de desapego de uno mismo o del entorno. Varios de estos síntomas coinciden con las descripciones de berserkers en las sagas. La transformación del berserker antes de la batalla, temblores, contorsiones faciales, vocalizaciones alteradas, se asemeja a la activación fisiológica observada en respuestas de estrés agudo. Su aparente inmunidad al dolor sugiere disociación, un mecanismo psicológico que puede proteger a los individuos durante un trauma abrumador, creando una sensación de desapego del cuerpo. Jonathan Shea, psiquiatra que trabajó extensamente con veteranos de Vietnam, propuso en su influyente libro Aquiles en Vietnam que muchas descripciones de guerreros antiguos, incluidos los berserkers, podrían representar trauma de combate. Identificó un estado que llamó ira berserker entre los veteranos, una furia de combate caracterizada por sed de sangre, desconexión de restricciones humanas y compartimentación psicológica. Shea escribe: la ira berserker
se prepara mediante la traición de lo correcto y la contracción del horizonte social y moral hasta el hombre a tu lado. El trauma de combate destruye la capacidad de confianza social y el berserking quema las inhibiciones sociales contra matar. La era vikinga fue extraordinariamente violenta, incluso para los estándares de la Europa medieval temprana. Los jóvenes habrían presenciado y participado en saqueos y batallas brutales desde la adolescencia. El impacto psicológico de tales experiencias, ver a amigos desmembrados, participar en la matanza de civiles durante incursiones, soportar el terror del combate en murallas de escudos, habría sido profundo. Sin marcos psicológicos modernos para procesar estas experiencias, la cultura nórdica pudo haber canalizado respuestas de trauma en roles culturalmente sancionados como el del berserker. Lo que ahora podríamos identificar como síntomas de daño psicológico pudo haberse interpretado como inspiración divina o destreza especial del guerrero. Las descripciones de las sagas sobre el agotamiento posterior a la batalla coinciden con lo que los clínicos modernos reconocen como las secuelas de la activación extrema del sistema nervioso simpático. Después de que la respuesta de lucha o huida del cuerpo disminuye, suele seguir un colapso caracterizado por fatiga profunda y vulnerabilidad. Precisamente lo que las sagas describen que sucede a los berserkers tras la desaparición de su furia. Particularmente interesante es la posición social del berserker en la sociedad nórdica. En las sagas, a menudo aparecen como outsiders, hombres que no encajan del todo en las estructuras sociales normales. Esto paralela el aislamiento social que experimentan frecuentemente los veteranos de combate con TEPT, quienes pueden tener dificultades para reintegrarse en la sociedad civil. Algunos académicos han propuesto que los berserkers podrían representar una acomodación cultural temprana para el trauma de combate, un rol socialmente sancionado para guerreros cuyas heridas psicológicas los hacían tanto peligrosos en batalla como difíciles de integrar en la sociedad pacífica. Al enmarcar su condición como un regalo de Odín, en lugar de una lesión, la cultura nórdica podía proporcionarles estatus y propósito. Sin embargo, debemos tener cuidado de no simplemente renombrar un fenómeno cultural complejo con categorías diagnósticas modernas. Los berserkers existían dentro de un contexto religioso y social específico que moldeaba cómo se entendía y expresaba su comportamiento. Lo que ahora podríamos identificar como síntomas, ellos probablemente lo experimentaban como transformación o posesión divina. Neil Price advierte: debemos tener cuidado de imponer nuestras propias categorías al pasado. El berserker no era simplemente un veterano traumatizado en términos modernos, sino alguien que operaba dentro de una comprensión completamente diferente de la relación entre humanos, dioses y la batalla. No obstante, la perspectiva del TEPT ofrece valiosas ideas sobre cómo las experiencias extremas de combate pudieron haber moldeado el comportamiento berserker, independientemente de cómo se interpretara culturalmente. Nos recuerda que detrás de los mitos y leyendas había seres humanos reales, lidiando con las consecuencias psicológicas de la violencia de formas que aún resuenan con los guerreros de hoy. El chamán sostiene un cuenco de madera con un líquido turbio. El vapor se eleva de su superficie, transportando un olor penetrante. A su alrededor, los guerreros esperan en silencio. «Beban», ordena, «y Odín entrará en su sangre». Uno por uno, los hombres toman el cuenco, sabiendo que lo que sigue será tanto trascendencia como terror. ¿Fue el coraje químico lo que alimentó la legendaria furia del berserker? ¿O es esto simplemente otro intento de explicar lo inexplicable? Una de las teorías más persistentes sobre los berserkers sugiere que su frenesí de batalla podría haber sido inducido o intensificado por sustancias psicoactivas. Aunque la evidencia directa es escasa, la evidencia circunstancial y las comparaciones transculturales hacen que esta hipótesis merezca consideración seria. Se han propuesto varios candidatos como posibles intoxicantes berserker. Amanita muscaria, matamoscas. Este hongo rojo con manchas blancas contiene ácido mucimólico e iboténico.
que pueden producir alteraciones en la conciencia, incluyendo euforia, intensificación sensorial y, en algunos casos, mayor agresividad. Tiene un uso ritual documentado en el chamanismo siberiano. Euosiamus niger, beleño negro, planta de la familia de las solanáceas que contiene alcaloides tropánicos que pueden producir alucinaciones, aumento del ritmo cardíaco y sensación de vuelo. Era conocida en contextos nórdicos y aparece en fuentes medievales posteriores. Alcohol. Aunque menos exótico, el consumo fuerte podría haber contribuido a la reducción de la sensibilidad al dolor y a la inhibición. Mirica Gale, mirto de los pantanos. Usada en la elaboración de cerveza nórdica, posee propiedades psicoactivas leves cuando se consume en cantidad. El etnobotánico Kevin Finney ha argumentado que Amanita muscaria es el candidato más probable, señalando conexiones lingüísticas entre berserkers y osos, y recordando que los osos consumen estos hongos en la naturaleza. Los efectos del hongo: fuerza aumentada, percepción alterada y menor sensibilidad al dolor, coinciden con las descripciones de los berserkers. Otros investigadores señalan al beleño como candidato más probable. El etnobotánico Carsten Farter sugiere que los efectos del beleño, que incluyen sensación de vuelo, aumento de la agresividad y menor sensibilidad al dolor, coinciden mejor con el comportamiento berserker. El beleño era ciertamente conocido en el mundo nórdico y aparece en textos medievales posteriores sobre brujería. La evidencia arqueológica proporciona cierto apoyo a la teoría de las sustancias. Una bolsa encontrada en Gordorf, Alemania, en una tumba del siglo X, contenía semillas de cannabis y beleño, lo que sugiere que estas sustancias eran conocidas y posiblemente utilizadas en contextos rituales durante la era vikinga. Sin embargo, no hay evidencia definitiva que las vincule directamente con los berserkers específicamente. La literatura de las sagas misma es silenciosa respecto al uso de drogas entre los berserkers. Esta ausencia es notable, pero no concluyente. Los escritores de las sagas, trabajando siglos después de la era vikinga y en un contexto cristiano, podrían haber omitido tales detalles por ignorancia o para no glorificar prácticas paganas. Algunos académicos han sugerido que, si se utilizaban sustancias, probablemente se empleaban dentro de un marco ritual más que como simples intoxicantes. Rudolf Simk, un destacado estudioso de la mitología nórdica, propone que cualquier uso de sustancias habría sido parte de una ceremonia religiosa compleja invocando a Odín, no simplemente un medio práctico para mejorar la capacidad de combate. Las comparaciones transculturales proporcionan contexto adicional. Muchas culturas guerreras en todo el mundo han usado sustancias psicoactivas en contextos rituales relacionados con la guerra. Los Berawan de Borneo utilizaban intoxicantes vegetales antes de incursiones de caza de cabezas. Los guerreros jaguar aztecas consumían sustancias psicoactivas antes de la batalla. Algunos guerreros nativos americanos usaban jims, otra planta con alcaloides tropánicos, en rituales guerreros. Los antiguos síes, según Heródoto, utilizaban cannabis en rituales de guerreros. Estos paralelismos sugieren que, si los berserkers usaban sustancias psicoactivas, no habrían sido únicos en hacerlo. Sin embargo, es importante señalar que, en la mayoría de estas culturas, el uso de sustancias estaba integrado dentro de un ritual religioso, en lugar de ser simplemente una ventaja táctica. Los críticos de la teoría de las sustancias señalan varias limitaciones. La mayoría de las sustancias psicoactivas afectarían la coordinación y el juicio táctico, lo que podría hacer que los guerreros fueran menos efectivos en lugar de más. La logística de sincronizar el consumo de sustancias para obtener el efecto máximo durante condiciones de batalla impredecibles sería complicada. Las descripciones consistentes de los berserkers a través de las fuentes sugieren un patrón de comportamiento estandarizado que podría ser difícil de lograr mediante sustancias con efectos variables. Una visión más matizada sugiere que, si bien las sustancias podrían haber jugado un papel en algunas prácticas berserker, probablemente formaban parte de un complejo más amplio de técnicas
incluyendo movimiento ritualizado, cánticos, hiperventilación, privación del sueño y condicionamiento psicológico. En lugar de ver las sustancias como la causa principal del comportamiento berserker, podrían entenderse mejor como un elemento potencial dentro de un enfoque multifacético para alterar la conciencia con fines bélicos. Como en muchos aspectos de la ley berserker, las respuestas definitivas siguen siendo esquivas. Sin evidencia arqueológica directa del uso de sustancias específicamente conectadas con los berserkers, la teoría sigue siendo especulativa, aunque plausible. Lo que parece más probable es que, si se usaron sustancias, habrían estado integradas en un marco religioso y psicológico integral, en lugar de ser la única explicación de los fenómenos berserker. 12 hombres se encuentran en un claro iluminado por la luna, con la cara pintada de negro y los hombros cubiertos con pieles de lobo. Se mueven al unísono, rodeando un fuego central, mientras sus cánticos alcanzan un crescendo. No son simplemente guerreros entrenando para la batalla, son hermanos que renacen como algo más que humano. Formaban los berserkers una hermandad élite con iniciaciones secretas y lazos sagrados, o eran simplemente hombres con un temperamento particular atraídos por un estilo de combate específico. Más allá de los guerreros individuales que experimentaban el frenesí de la batalla, la evidencia sugiere que los berserkers podían constituir bandas de guerreros organizadas o hermandades cultuales, con derechos de iniciación específicos, prácticas compartidas y una identidad social distinta dentro de la sociedad vikinga. Varias fuentes históricas apoyan esta interpretación. En la Heimskringla, Snorri Sturluson describe cómo el rey Harold Cabellero de Cabello tenía a su servicio un grupo de berserkers llamados Ulfednar, abrigos de lobo, que servían como su guardia élite. Se les llamaba abrigos de lobo porque vestían pieles de lobo sobre sus cuerpos y defendían la proa del barco del rey. Ningún hierro podía herirlos. Este relato sugiere que los berserkers funcionaban como unidades organizadas en lugar de individuos aislados. De manera similar, la saga Vatnsdaga menciona berserkers que viajaban en grupos de 12, un número con posible significado ritual en la cultura nórdica. La naturaleza organizada de los grupos berserker encuentra paralelos en otras bandas de guerreros indoeuropeos, lo que sugiere un patrimonio cultural común. Ejemplos comparables incluyen las bandas de hombres manabunda germánicos, descritos por Tácito, los Hicarte que luchaban desnudos en batalla, los Fianna irlandeses, bandas de guerreros que vivían fuera de la sociedad normal, y la Juventus romana, asociaciones de jóvenes guerreros. La arqueóloga Chris Kershaw, en su obra The One-Eyed God, Odin and the Indo-Germanic Menabunda, argumenta que los berserkers representaban la manifestación nórdica de una antigua institución indoeuropea de hermandades guerreras extáticas dedicadas a deidades específicas, en este caso Odín. Estas bandas de guerreros típicamente compartían varias características. Estructura de iniciación. Los jóvenes pasaban por rituales para unirse al grupo. Simbolismo animal. Los miembros se identificaban con animales depredadores. Liminalidad. Los grupos existían en los límites de la sociedad. Dedicación religiosa. Los miembros eran consagrados a deidades específicas de la guerra. Prácticas extáticas compartidas. Los grupos empleaban técnicas para inducir estados alterados. La evidencia de rituales de iniciación berserker es limitada pero sugestiva. En la saga Hullskraka, un personaje se convierte en berserker después de beber de un recipiente especial, posiblemente indicando una inducción ritual. La saga también describe berserkers viviendo juntos, como una banda con su propia jerarquía interna. Las asociaciones animales de los berserkers, osos y lobos, probablemente tenían un significado simbólico, más allá de la mera representación. Al convertirse ritualísticamente en estos animales, los guerreros podían creer que adquirían su fuerza y ferocidad. El oso y el lobo no fueron elegidos arbitrariamente. Ambos representaban depredadores poderosos que tenían un lugar destacado en la cosmología nórdica, con los lobos particularmente asociados a Odín.
La evidencia arqueológica del periodo de migración y de la era vikinga en Escandinavia muestra que los guerreros a veces eran enterrados con garras o pieles de oso, lo que sugiere una conexión especial entre ciertos guerreros y estos animales. Las placas de Thurslundr mencionadas anteriormente muestran figuras en lo que parecen ser danzas rituales vistiendo pieles de animales, posiblemente representando ceremonias de iniciación. Si los berserkers constituían un culto guerrero formal, habrían ocupado una posición compleja en la sociedad nórdica, siendo simultáneamente reverenciados por su destreza en batalla y temidos por su volatilidad. Esta ambivalencia aparece en las sagas, donde los berserkers son retratados tanto como guerreros élite valiosos como fuerzas peligrosas y disruptivas. Para la era vikinga tardía, la posición social de los berserkers parece haber declinado. Las Gragas, el código legal medieval de Islandia, prohibían explícitamente el comportamiento berserker, considerando el volverse berserker como un delito menor castigable con exilio temporal. Esta prohibición legal sugiere que para los siglos XII y XIII, las prácticas berserker eran vistas como socialmente disruptivas más que valiosas. Esta percepción cambiante puede reflejar la transición de una sociedad organizada en torno a saqueos y guerras a comunidades agrícolas más asentadas, donde la violencia incontrolada amenazaba la estabilidad social. También coincide con la cristianización, que habría visto con sospecha a los cultos guerreros paganos extáticos. Si los berserkers eran efectivamente un culto guerrero organizado, sus prácticas probablemente incluían rituales de iniciación que marcaban la transición de guerrero común a berserker, conocimientos secretos compartidos sobre técnicas para inducir el frenesí de batalla, apariencia distintiva, pieles de animales, peinados o tatuajes específicos, preparación ritual antes de la batalla, posiblemente incluyendo cánticos, danzas o uso de sustancias, y una relación especial con especialistas religiosos como los Skalds o videntes. Entender a los berserkers como un culto guerrero formal ayuda a explicar su retrato consistente a través de diversas fuentes y su estatus especial en la sociedad nórdica. En lugar de ser simplemente guerreros que ocasionalmente perdían el control, podrían haber sido hombres que se sometían a entrenamiento e iniciación específicos para transformarse en armas vivientes, encarnaciones humanas de la furia de batalla de Odín. Los soldados sajones se alinean hombro con hombro, escudos bloqueados, lanzas apuntando hacia adelante, formando un muro disciplinado de acero y madera. Entonces lo escuchan, un aullido que suena más bestia que humano. A través de la niebla matutina los ven venir. Hombres con ojos desorbitados, medio desnudos a pesar del frío, mordiendo sus escudos como perros rabiosos. Algunos guerreros sajones rompen la formación y huyen antes del primer golpe. El mayor arma del berserker no era su hacha, sino el miedo primal que inspiraba en sus enemigos. Más allá de sus capacidades individuales de combate, los berserkers desempeñaban una función estratégica crucial en los campos de batalla vikingos. Eran armas vivientes de guerra psicológica. Su apariencia y comportamiento aterrador podían romper la moral enemiga antes de que comenzara el combate físico. Una ventaja táctica bien entendida por los comandantes vikingos. El miedo es una fuerza poderosa en combate. Cuando se enfrentan a algo que desencadena terror primal, incluso los guerreros entrenados pueden experimentar respuestas fisiológicas que afectan su capacidad de lucha. Visión túnel, pérdida de control motor fino, deterioro cognitivo y un impulso abrumador de huir. Al presentarse como algo más que humano, como encarnación de la furia animal o la ira divina, los berserkers explotaban estas vulnerabilidades psicológicas. Varios elementos de la presentación berserker eran particularmente efectivos para desencadenar respuestas de miedo. Violación del comportamiento humano normal. Aullidos, espuma en la boca, mordiendo escudos, señalando que operaban fuera de las limitaciones humanas normales. Imprevisibilidad, su aparente inmunidad al dolor y desprecio por la autopreservación, hacía sus acciones impredecibles, aumentando la ansiedad del enemigo. Deshumanización.
Al asumir características animales, los berserkers se convertían en otras criaturas, no limitadas por normas humanas o restricciones morales. Terror religioso. En un mundo donde se creía que fuerzas divinas influían directamente en las batallas, la asociación del berserker con Odín añadía un terror sobrenatural a su presencia ya aterradora. La efectividad de tales tácticas psicológicas se refleja en relatos históricos. En la saga de Egle, leemos que los berserkers a veces se colocaban al frente de las formaciones vikingas, y su sola presencia causaba desorden en las filas enemigas. Relatos similares aparecen en fuentes no nórdicas que describen encuentros con fuerzas vikingas. La crónica anglosajona, al describir incursiones vikingas, señala cómo la mera apariencia de los guerreros nórdicos podía causar pánico, lo que sugiere que su temible reputación los precedía. Aunque no se menciona específicamente a los berserkers, estos relatos coinciden con el impacto psicológico que los berserkers estaban diseñados para crear. Este uso estratégico del terror tiene paralelos en otras culturas guerreras. Los guerreros celtas que luchaban desnudos contra legiones romanas. Los guerreros zulúes, cuya apariencia distintiva y gritos de batalla desconcertaban a las tropas británicas. Y los samuráis japoneses, cuyo elaborado armamento estaba diseñado en parte para intimidar. Todos comprendían que afectar la mente del enemigo era tan importante como atacar su cuerpo. Los líderes militares vikingos parecen haber desplegado berserkers tácticamente para maximizar este impacto psicológico. En Heimskringla, los berserkers del rey Harald Fair se describen defendiendo la proa de su barco, la posición más visible y el primer punto de contacto con los enemigos. Esta colocación sugiere una estrategia deliberada para exhibir a estos guerreros aterradores, donde tendrían el mayor efecto psicológico. Valor práctico de tal guerra psicológica era considerable en el contexto del combate medieval temprano. Las batallas a menudo se decidían por qué lado rompía la formación primero, y causar incluso una momentánea vacilación o desorden en las filas enemigas podía crear debilidades explotables. Un pequeño número de berserkers podía tener un impacto desproporcionado en relación con su capacidad de combate real, al crear aperturas para que los guerreros convencionales las aprovecharan. Algunos académicos sugieren que la temible reputación del berserker pudo haber sido cultivada y exagerada deliberadamente por los propios vikingos como parte de una estrategia más amplia de intimidación. Las sagas fueron compiladas mucho después de la era vikinga, pero probablemente preservaron y quizá realzaron historias que los vikingos mismos habían usado para construir su reputación. Temible. Esta perspectiva ayuda a explicar por qué los berserkers aparecen con tanta prominencia en la literatura nórdica, a pesar de ser posiblemente un subconjunto relativamente pequeño de guerreros vikingos. Su valor no estaba únicamente en cuántos enemigos podían matar personalmente, sino en el terror que inspiraban y la ventaja psicológica que esto daba a las fuerzas vikingas en general. Comprender a los berserkers como instrumentos de guerra psicológica añade una dimensión importante a nuestro análisis. Más allá de las cuestiones de psicología individual o experiencia religiosa, los berserkers desempeñaban una función militar práctica. Su comportamiento extremo, ya sea inducido por entrenamiento, sustancias, condicionamiento psicológico o alguna combinación de factores, se aprovechaba como un recurso estratégico en la forma de guerra vikinga. Esta dimensión estratégica también ayuda a explicar por qué tipos de guerreros similares aparecen en muchas culturas. Los principios psicológicos que hacen que tales guerreros sean efectivos trascienden las fronteras culturales, llevando a diferentes sociedades a desarrollar de manera independiente sus propias versiones del guerrero aterrador que parece más que humano en el campo de batalla. Un jefe respetado se sienta en juicio en el Thing. Sus palabras mesuradas traen paz a una disputa territorial. Nadie sospecharía que este mismo hombre, días antes, había atravesado una muralla enemiga como un demonio, sin importar las lanzas que perforaban su carne. Las sagas hablan de berserkers que podían invocar su furia a voluntad, pero también de aquellos consumidos por ella, incapaces de distinguir amigo de enemigo.
¿Qué sucede cuando la bestia despertada para la batalla se niega a ser nuevamente encadenada? Uno de los aspectos más fascinantes de la ley del Berserker es la tensión entre control y caos. Las sagas presentan un panorama complejo sobre la capacidad del Berserker de manejar su furia en batalla, planteando preguntas profundas sobre la agencia, la identidad y el costo psicológico de convertirse en un arma viviente. En algunos relatos, los Berserkers parecen capaces de invocar y disipar su furia de batalla a voluntad. En la saga de Egil, el padre del protagonista, Skallagrim, podía entrar en un estado berserker cuando era necesario en combate, pero regresar a la normalidad después. Esta transformación controlada se presenta como una habilidad valiosa, que permite al guerrero acceder a habilidades extraordinarias sin ser dominado por ellas. Sin embargo, otras narrativas describen a los berserkers como peligrosamente inestables, su furia estallando de manera impredecible y, a veces, volviéndose contra sus aliados. La saga de Aegya cuenta la historia de un berserker que accidentalmente mata a su hijo adoptivo durante un arrebato de batalla. En la saga de Gret, se describe a berserkers volviéndose tan salvajes que atacaban rocas y árboles cuando no quedaban enemigos. Esta dualidad refleja una pregunta fundamental sobre la naturaleza del berserker. ¿Era el estado berserker algo que el guerrero controlaba o algo que lo controlaba a él? El término nórdico Berserksganganger, el ir del berserker, sugiere un proceso de transformación o viaje, implicando que el guerrero entraba en un estado diferente de ser. Este concepto coincide con lo que los antropólogos llaman estados liminales, condiciones entre categorías normales de existencia donde las reglas y restricciones habituales quedan suspendidas. De las descripciones de las sagas surgen varios patrones sobre la relación de los berserkers con su furia. El inicio de la furia a menudo seguía un patrón reconocible. Temblores, contorsiones faciales y vocalizaciones precedían al estado berserker completo, sugiriendo una progresión más que un cambio instantáneo. Los desencadenantes ambientales podían provocar la transformación. En varias sagas, los berserkers perdían el control al ser provocados o expuestos a ciertos estímulos, como la vista de la sangre o el calor del fuego. El estado berserker era temporal. Tras su furia, los berserkers experimentaban una debilidad significativa, lo que sugiere que este estado no era fisiológicamente sostenible. La experiencia parecía afectar el control. Los berserkers más jóvenes o novatos a menudo se representan como menos capaces de manejar su furia que los veteranos. Estos patrones sugieren que, aunque el estado berserker pudiera comenzar como una experiencia abrumadora, los guerreros podrían aprender a manejarlo con mayor control con el tiempo. Esta progresión se asemejaría a otros procesos de entrenamiento intensivo, donde los practicantes gradualmente dominan técnicas que inicialmente los sobrecogen. El concepto psicológico de disociación ofrece un marco útil para entender esta dinámica. La disociación implica una desconexión entre pensamientos, entorno, acciones e identidad. Una división de la conciencia que puede ocurrir durante estrés extremo. Los veteranos de combate modernos a veces reportan estados disociativos durante la batalla, sintiéndose desconectados de sus acciones o como si alguien más controlara su cuerpo. Para los berserkers, este estado disociativo podría haberse cultivado deliberadamente, creando una persona de batalla separada de la identidad cotidiana. Esto explicaría las descripciones de berserkers como no ellos mismos durante su furia. Estaban accediendo a un estado alternativo, de conciencia con patrones de comportamiento y capacidades diferentes. La lucha por controlar este estado alternativo aparece como un tema central en las narrativas de berserkers. En la saga de Aiel, el protagonista hereda las tendencias berserker de su padre, pero lucha más con ellas, sugiriendo un declive generacional en la capacidad de manejar esta condición. Esto puede reflejar actitudes nórdicas cambiantes hacia los berserkers, a medida que su violencia incontrolada se volvía menos compatible con una sociedad cada vez más ordenada. Para la era de las sagas tardías,
Los berserkers que no podían controlar su furia se retrataban consistentemente de manera negativa, mientras que aquellos que mantenían el dominio sobre ella todavía podían ser respetados. Esto sugiere un ideal cultural de poder controlado, fuerza canalizada por la voluntad, en lugar de fuerza salvaje, que pone en peligro el orden social. La fatiga postbatalla descrita en las sagas tiene paralelos psicológicos modernos. La comprensión actual de las respuestas al estrés agudo reconoce que la intensa activación del sistema nervioso simpático, la respuesta de lucha o huida, es seguida típicamente por un rebote parasimpático que causa cansancio y vulnerabilidad. Lo que las sagas describen como debilidad misteriosa tras la furia berserker coincide con este patrón fisiológico bien documentado. Algunos berserkers de las sagas son descritos como Shapestrong Hamramura, un concepto relacionado con la creencia nórdica en Hamingja, la suerte o poder personal y la capacidad de proyectar el espíritu en forma animal. Esta conexión entre berserkers y el cambio de forma enfatiza aún más la liminalidad de su condición. Existían en el límite entre humano y animal, controlado e incontrolado, individual y otro. La lucha del berserker con el control sirve como metáfora poderosa de experiencias humanas más amplias de ira, trauma y el potencial de violencia que existe en todos. Quizás por esto el arquetipo del berserker sigue resonando en la cultura moderna. Representa tanto los aspectos aterradores como los empoderadores de acceder a estados más allá de las limitaciones humanas normales. Amanece en el campo de batalla. Entre los muertos y heridos, un berserker se sienta solo, mirando la nada. Sus heridas son muchas, pero aparentemente no las siente. Horas antes, se movía como un rayo, derribando enemigos con fuerza sobrenatural. Ahora apenas puede levantar su cantimplora a los labios. Sus compañeros saben que no deben acercarse todavía. El camino de regreso desde el abrazo de Odín es solitario, y quienes lo recorren deben encontrar su propio camino de regreso al mundo de los hombres. Las sagas describen consistentemente un período de vulnerabilidad profunda tras episodios berserker. Este período ofrece una visión crucial de la naturaleza del estado berserker y su costo. Según múltiples relatos, después de que su furia disminuía, los berserkers entraban en un estado de debilidad extrema durante varias horas o incluso días. Durante este tiempo mostraban agotamiento físico, incapacidad para defenderse o incluso moverse sin ayuda, entumecimiento emocional o desapego, vulnerabilidad a ataques y lagunas de memoria sobre sus acciones durante la furia. Este patrón guarda una similitud sorprendente con lo que los clínicos modernos reconocen como consecuencia de respuestas extremas al estrés. Cuando el cuerpo activa el sistema nervioso simpático, lucha o huida, por periodos prolongados o con intensidad inusual, el rebote parasimpático, descanso y digestión puede ser igualmente extremo, causando fatiga profunda, dificultades cognitivas y entumecimiento emocional. Desde una perspectiva fisiológica, varios mecanismos podrían explicar este estado post-berserker: agotamiento adrenal, producción prolongada de adrenalina y otras hormonas de estrés que agotan los recursos del cuerpo. Daños físicos acumulados, cuyos efectos se enmascaran durante la furia, y agotamiento metabólico, al consumir rápidamente las reservas de glucógeno y glucosa, llevando a fatiga profunda. El sistema nervioso necesita tiempo para recalibrarse después de una excitación extrema. Las dimensiones psicológicas de esta recuperación también podrían haber sido significativas. Veteranos modernos a menudo reportan entumecimiento emocional o disociación tras combates intensos, un amortiguador psicológico que previene el procesamiento inmediato de experiencias traumáticas, pero que dificulta la reintegración social normal. Para los berserkers, este período representaba una transición peligrosa entre estados, un regreso de la posesión divina o encarnación animal a la conciencia humana ordinaria. La vulnerabilidad durante esta fase puede explicar por qué los berserkers operaban en grupos o con compañeros protectores durante la recuperación. La literatura de las sagas sugiere que, con el tiempo,
Los episodios repetidos podrían tener un efecto acumulativo. Los berserkers más viejos a veces se describen como físicamente disminuidos o psicológicamente inestables, indicando que el proceso que habilitaba su furia de batalla también cobraba un costo a largo plazo. Este patrón coincide con la comprensión moderna sobre los efectos de la exposición repetida a traumas y estrés extremo. Los veteranos de combate muestran que la activación repetida de respuestas de emergencia puede contribuir a problemas crónicos de salud y dificultades psicológicas. El desenlace de los episodios berserker también tenía dimensiones sociales. Varias sagas mencionan la vergüenza o el remordimiento que los berserkers sentían al conocer lo que habían hecho en su furia, especialmente si habían dañado aliados o inocentes. Esto sugiere que, a pesar del marco cultural y religioso que legitimaba el comportamiento berserker, la realidad psicológica de perder el control seguía siendo perturbadora. En la saga de Baton, un personaje llamado Thoria se convierte en berserker contra su voluntad mediante una maldición. Tras sus episodios, se describe profundamente angustiado por sus acciones y buscando liberarse de su condición. Esta narrativa muestra comprensión de que el estado berserker, aunque valioso en ciertos contextos, también podía ser percibido como una aflicción más que un don. La vulnerabilidad del estado post-berserker pudo haber contribuido a su declive en la sociedad nórdica posterior. A medida que la guerra se volvió más organizada y predecible, los guerreros temporalmente incapacitados tras la batalla representaban una desventaja táctica, sin importar su efectividad durante el combate. Este aspecto de la ley berserker ofrece quizás la ventana más conmovedora a su humanidad. Detrás de la furia aterradora y los logros sobrehumanos, se hallaban hombres ordinarios que pagaban un precio extraordinario por sus habilidades. Las sagas muestran sin reservas que, incluso en una cultura que glorificaba la guerra, se reconocía el profundo costo físico y mental para el guerrero. Un marín se sienta en la consulta de un terapeuta describiendo el momento en que su convoy fue emboscado en Fallujah. No recuerdo mucho después de la primera explosión, dice. Mis compañeros me dijeron que saqué a 2 hombres de un Humvee en llamas, aunque yo también sangraba bastante. Dijeron que estuve gritando todo el tiempo, pero no lo recuerdo. La terapeuta asiente. Se llama respuesta al estrés agudo, explica. Pero, ¿es tan diferente de lo que los nórdicos habrían llamado Berserksgang, el camino del berserker? El fenómeno berserker resuena a través de los siglos, encontrando paralelos en la guerra moderna, la psicología y la comprensión cultural. La historia militar moderna ofrece numerosos relatos de soldados que exhibieron comportamientos similares a los berserkers en combate. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ganador de la medalla de honor Audie Murphy subió a un destructor de tanques en llamas y usó su ametralladora para contener a una compañía alemana, reportando después una extraña sensación de desapego durante el incidente. En Vietnam, los soldados a veces reportaban entrar en estados de furia disociativa, realizando acciones que apenas recordaban después. Estos paralelos modernos sugieren que el fenómeno berserker podría representar no solo una práctica culturalmente específica nórdica, sino una capacidad humana más universal que surge bajo condiciones extremas de combate. Lo que distinguía a los berserkers de estos ejemplos modernos no era necesariamente el estado psicológico en sí, sino el marco cultural que lo interpretaba, ritualizaba e inducía deliberadamente. La psicología militar contemporánea reconoce varios estados que comparten características con las descripciones de los berserkers. Flujo de combate, un estado de rendimiento óptimo, donde las acciones se vuelven automáticas y la percepción del tiempo se altera. Inmovilidad tónica, una respuesta de congelamiento que a veces se transforma en acción explosiva. Disociación postraumática y respuesta al estrés agudo. Cada uno de estos estados implica alteraciones de la conciencia normal que pueden producir un rendimiento excepcional, mientras potencialmente imponen costos a largo plazo.
Un intercambio central también para la experiencia berserker. Más allá del contexto militar, el arquetipo berserker ha permeado la cultura moderna, desde superhéroes de cómics que se transforman en algo más que humanos, hasta la zona en la psicología deportiva, o personajes de ficción que acceden a la rabia primal para obtener fuerza. El patrón básico del berserker sigue fascinándonos, sugiriendo que representa algo fundamental sobre la psicología humana: el potencial de transformación a través de la intensidad y la naturaleza ambivalente de dicha transformación. La comprensión moderna del trauma también ofrece nuevas perspectivas sobre los berserkers. La teoría contemporánea del trauma reconoce que experiencias traumáticas pueden alterar fundamentalmente la psicología de una persona, creando patrones de respuesta que pueden ser adaptativos en entornos peligrosos, pero problemáticos en entornos seguros. Este marco ayuda a explicar la dificultad de los berserkers para reintegrarse en la sociedad pacífica. Se habían adaptado demasiado a los extremos del combate. La neurobiología proporciona más perspectivas. Estudios muestran que la exposición repetida al estrés extremo puede producir cambios duraderos en la estructura y función cerebral, particularmente en áreas relacionadas con detección de amenazas, regulación emocional y control de impulsos. Estos cambios pueden producir individuos hiperreactivos a señales de amenaza y predispuestos a la acción agresiva, un patrón que coincide con las descripciones de berserkers fácilmente provocados a la furia. El concepto de daño moral, daño psicológico resultante de acciones que violan creencias morales fundamentales, también puede ser relevante. Guerreros que cometieron actos extremos de violencia, incluso dentro de contextos culturalmente sancionados, podrían experimentar consecuencias psicológicas. La furia del berserker podría haber ofrecido una protección temporal frente a estas implicaciones morales, pero el desenlace podría incluir un enfrentamiento con lo que habían hecho. Desde una perspectiva terapéutica, el fenómeno berserker plantea importantes preguntas sobre cómo las sociedades integran a los guerreros tras el combate. La cultura nórdica proporcionaba a los berserkers un marco religioso que daba sentido a sus experiencias y un rol social que canalizaba sus habilidades. Al desaparecer estas estructuras culturales con la cristianización, los berserkers perdieron su lugar en la sociedad, un patrón que refleja los desafíos que los veteranos modernos enfrentan al volver a la vida civil. Quizás lo más significativo es que los berserkers nos recuerdan que el impacto psicológico de la guerra no es exclusivo de nuestra era. Aunque hoy tenemos lenguaje científico y enfoques terapéuticos para abordar el trauma de combate, la experiencia humana fundamental transformada por la violencia extrema ha permanecido sorprendentemente consistente a lo largo de los milenios. ¿Fueron los berserkers guerreros temerarios bendecidos por Odín o hombres marcados por las heridas psicológicas de la guerra constante? La evidencia sugiere que fueron ambos, y que esta dualidad era entendida, al menos intuitivamente, por los nórdicos. Las sagas retratan a los berserkers con ambivalencia, reconociendo tanto su valor en la batalla como el peligro que representan para el orden social, su inspiración divina y su vulnerabilidad humana. Esta visión matizada ofrece sabiduría para nuestra comprensión de los guerreros y la guerra. En lugar de ver las reacciones de estrés en combate como puramente patológicas, como sugieren algunos modelos médicos modernos, o puramente heroicas, como implican algunas narrativas culturales, la tradición del berserker reconoce tanto el poder como el costo de acceder a estados extremos en batalla. Al final, los berserkers se encuentran en la intersección de la mitología y la psicología, la religión y la neurobiología, la práctica cultural y la experiencia humana universal. Su historia no es solo una curiosidad histórica, sino una ventana a preguntas perdurables sobre los límites de la capacidad humana, la naturaleza de la transformación y el precio del poder. Relevante hoy como lo fue hace 1000 años en los campos de batalla sangrientos de la era vikinga, el don del berserker era también su maldición. En el campo de batalla, era más que un hombre,
Una tormenta, un arma viviente que ningún escudo podía resistir. Pero cuando caía el silencio, quedaba con los escombros de su propia mente. Algunos lo llamaban furia divina, otros locura. Hoy podríamos llamarlo trauma. Así que dejaré esto. ¿Fueron los berserkers héroes temerarios a admirar, o hombres rotos destruidos por batallas que nunca terminaban? La verdad es que el campo de batalla terminó, pero para el berserker la guerra nunca